Buenos días, respetados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema del sistema de cadena de custodia. Los contenidos que vamos a ver van a ser las etapas del sistema penal oral acusatorio, luego la escena de los hechos en el aspecto de la cadena de custodia, cómo llegan a los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finalmente pues ya lo que ustedes van a manejar tanto en el taller como para su vida profesional, que es las etapas y requisitos de validez del sistema de cadena de custodia. Empezamos con el primer tema, que es el mapa del proceso penal acusatorio colombiano. Pues esas etapas no son del sistema abreviado, son del sistema previo, pues en donde se veían bien diferenciadas lo que era la noticia criminal, que es el momento en que la autoridad conoce del hecho delictivo. Luego, pues sigue yo a lo que es la investigación o fase indagatoria, que es la preliminar. Y es ahí donde quiero que prestemos bastante atención, porque en esa fase de indagación o investigación inicial es donde se recopilan la mayor cantidad de elementos materiales de prueba, se hacen peritajes, etcétera. Y ahí intervienen pues las instituciones públicas, como es el Instituto Nacional de Medicina Legal, la Fiscalía, SIJIN, CTI, etcétera. En esta fase de indagación, pues se investiga el hecho por parte de los investigadores judiciales, y pues luego de hacer esa investigación inicial se le entrega la información a Fiscalía, y Fiscalía tiene que definir en 36 horas si esa persona que está sospechosa o indiciada de algún delito, pues se le debe aclarar su condición. Entonces, si la Fiscalía ve elementos para imputar, entonces sucede la primera audiencia, que es la audiencia de imputación, y esa audiencia se hace delante del juez de control de garantías. Posterior a eso, pues ya viene una etapa que le llaman etapa de juzgamiento, pero pues también la llaman etapa intermedia. En esa etapa, pues ya la fiscalía se tiene que encargar en formular la acusación, que es escribir esa, ese escrito de acusación con cada uno de sus peritos, con cada uno de sus evidencias físicas analizadas, y pues eso toma más tiempo pues de lo que se pensaba inicialmente, que eran 30 días. Eso se hace pues en la medida que los laboratorios y pues todos los procesos de investigación, entrevistas se van surtiendo, porque pues no todo sale dentro de lo esperado. Entonces, dentro de esa fase de juzgamiento, pues el fiscal ya, si tiene más elementos, viene y hace la acusación. Esa acusación la hace ante el juez de conocimiento. Ese juez de conocimiento, pues ahí en esa audiencia, pues ya se encuentra con el defensor, pues oficialmente delante del juez de conocimiento, y pues la fiscalía inicia su descubrimiento de pruebas ante la defensa, y la defensa puede hacer una promesa de consecución de otras pruebas. Luego de eso, pues ya viene la etapa de juicio oral, de juicio oral, pero entre la acusación y el juicio oral, o sea, audiencia de juicio oral, existe un juicio intermedio ahí que se llama la preparación del juicio, o audiencia de preparación de juicio. Y en esa audiencia de preparación de juicio, lo que se hace es eh, terminar ya o sea, la fiscalía termina mostrando sus evidencias, pruebas, etcétera. Lo mismo hace la defensa, y entre fiscalía y defensa negocian qué perito es el que va a ir al juicio oral, ¿sí? Entonces, la otra etapa que es importante pues para este proceso que vamos a ver hoy del sistema de cadena de custodia es el juicio oral. O sea, ustedes como abogados, tanto como fiscales o defensa, el momento para discutir, para generar claridad o duda de esa manera como procedieron sobre la cadena de custodia, es en el juicio oral, en esa audiencia de juicio oral, que pues es la fase pues ya final de la parte probatoria, y es ahí donde ustedes pueden hablar sobre los requisitos de validez. Los requisitos de validez pues son unas características que debe de cumplir el sistema
de cadena de custodia y son herramientas para que los abogados valoren si realmente se hizo bien o no ese procedimiento de cadena de custodia. Entonces, pues acá pues les saqué aparte pues lo que era la etapa preliminar o indagatoria o donde se hace la investigación inicial y este es el paso a paso de cómo suceden las cosas. Entonces, hay un hecho delictivo, ¿sí? Inicia la noticia criminal y con ese conocimiento pues salen los investigadores de policía judicial. Las funciones de policía judicial, pues, están dentro del Código de Procedimiento Penal quienes cumplen esas funciones de policía judicial y lo pueden cumplir el juez, la fiscalía, esa potestad de investigar. Sin embargo, como se ejecuta dentro de una ciudad pues intermedia como lo es Manizales, las funciones de policía judicial son regularmente o pues sí, generalmente ejecutadas por los investigadores del CTI o investigadores de la SIJIN o cuando son eventos de tránsito por los agentes o policías de tránsito. Entonces estos investigadores judiciales, CTI, SIJIN o tránsito, lo que les corresponde es analizar la escena. Al analizar la escena, observan muchos elementos materiales probatorios y evidencia física. Dentro de ese gran conjunto tienen que decidir a cuál le dan prelación y pues lo recuperan y ahí es donde empieza el sistema de cadena de custodia. Entonces, los investigadores recolectan la evidencia física y elementos materiales probatorios y luego lo remiten esos elementos cuando son seres humanos, pues a hospitales, clínicas en casos de delitos sexuales o en caso pues de personas fallecidas a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal. También pueden remitir, claro, los casos para ser valorados por medicina legal en los consultorios, no en la morgue. Las personas vivas pues llegarían a los consultorios de medicina legal. Cuando ya llega el ser humano, pues vivo o muerto, al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el médico lo que le corresponde hacer es un examen físico, pues si la persona está viva, o una necropsia médico-legal. Y también tienen la tarea de recolectar elementos materiales de prueba o evidencia física. Por tanto, los médicos también tienen la obligación de iniciar el sistema de cadena de custodia. Em, estos elementos, pues ya el médico y los funcionarios judiciales, bien sea investigadores de la SIJIN, CTI o tránsito, pues les corresponde trasladar ese elemento, materia de prueba o evidencia física a los laboratorios. Entonces, pues tiene que haber alguien que los lleve hasta allá, especialmente en clínicas y hospitales que los médicos pues no van a llevar directamente la evidencia a los laboratorios, sino pues hay personas que transportan estas evidencias. Y cuando ya llegan a los laboratorios, pues lo que ellos hacen es analizar. Los laboratorios de las ciencias forenses analizan esa evidencia física y pues posteriormente la dejan en almacenamiento y la van a dejar guardada en almacenamiento un tiempo, no para toda la vida. Eh, Porque pues las bodegas o los centrales de evidencia o almacenamientos pues se llenan y necesitan pues que estas evidencias que ya fueron analizadas y que ya perdieron su capacidad demostrativa pues se vayan a la etapa de disposición final. Entonces el Instituto Nacional de Medicina Legal pues logró hacer una investigación y pues para poder descongestionar sus almacenamientos, especialmente donde hay fluidos corporales, logró demostrar que la capacidad demostrativa de los fluidos corporales como sangre, orina, mm, y otros pues como humor vitrio, contenido gástrico, etcétera, todos ellos se pueden desechar pasados 3 años, porque ellos lograron demostrar científicamente que más allá de los 3 años, ya el contenido, por ejemplo, de alcohol en esa sangre, en ese tubo de esa sangre, pues definitivamente se iba a alterar después de los 3 años. Entonces, con eso se sustentó el tema de la disposición final y pues lo que hace medicina legal es informar a fiscalía que esa muestra se va a desechar a menos que pues se pronuncie
en contrario, y pues como normalmente no hay pronunciamiento alguno, pues se desecha. Bueno, como les había dicho pues previamente, en la audiencia de juicio oral es donde se encuentran ustedes, pues digamos que aquí está el abogado de la fiscalía, acá está la abogada de la defensa, aquí pues sentada al lado del juez está la perito o el perito y en otro lado pues está el secretario o asistente del juez. Entonces, este perito médico es lo que vamos a analizar el día de hoy, pues cuáles el fortalezas y debilidades en cuanto a la cadena de custodia que ejercemos los peritos médicos. Y pues eso se cumple tanto en la necropsia médico-legal como en el examen físico sexológico o también como un cirujano se puede encontrar un proyectil de arma de fuego en una cirugía, ¿sí? De una persona que fue herida. Entonces, la forma como ustedes nos deben de interrogar, pues es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Se tienen que posicionar en el rol de fiscal y hacerle una pregunta a Elia Lazo, que es la perito médico que hizo todas esas actividades de cadena de custodia en los videos que se adjuntan al final de la presentación y ustedes, pues ustedes van a hacer preguntas desde la fiscalía. Entonces, una pregunta de la fiscalía por cada uno de los requisitos de validez. De igual manera, en el rol de la defensa, pues harían otra pregunta para controvertir ese manejo de la cadena de custodia que hizo la perito médico Elia Lazo en esa toma de muestras o recuperación de evidencias físicas del delito sexual, pues de los videos que se adjuntan al final. Eh, Ese es el ejercicio, pero en la vida real así funciona. Es en el juicio oral que nos encontramos los peritos con las partes y a las partes les corresponde interrogar o contrainterrogar a ese perito o al investigador judicial o al científico forense de los laboratorios. ¿Cómo hacen ustedes para poder tener elementos o herramientas para poner en duda o para acreditar o para fortalecer esas buenas prácticas del sistema de cadena de custodia? Y es por el manual del sistema de cadena de custodia. El manual del sistema de cadena de custodia en la página 11 y en la página 12 se encuentra pues la descripción de los requisitos de validez. Ustedes nos pueden preguntar, pues y ese va a ser el ejercicio, cada requisito de validez está ahí descrito y pues por cada requisito de validez se formula una pregunta para lograr corroborar si el sistema de cadena de custodia iniciado por ese médico o ese investigador judicial o ese laboratorista forense, pues está de manera adecuada. Entonces es el ejercicio que nos convoca el día de hoy. Sin embargo, pues nos corresponde entender un poquito de lo que es la escena del crimen, de cómo se cumplen esas etapas del sistema de cadena de custodia, tanto en el campo médico como en la escena del crimen, aproximarnos un poquito a los laboratorios para que ustedes sepan qué sí se hace, qué no se hace y finalmente pues ya la explicación o el ejercicio un poco más didáctico de los requisitos de validez. Entonces pues empezamos con este tema de la escena del crimen. La escena del crimen la tenemos acá. Entonces aquí ya hay una primera pregunta orientadora y es ¿quién procesa la escena del crimen? Eso pues puede ser pregunta que se puede generar en la evaluación y la respuesta está aquí en este recuadro azul. ¿Quiénes procesan la escena del crimen? Los funcionarios de policía judicial. Los funcionarios de policía judicial, como les dije, la policía judicial es una función, no es una entidad. La policía judicial es una función y la tiene la fiscalía, los jueces, los investigadores criminalísticos de la fiscalía, de la SIJIN, y otros más, los policías o agentes de tránsito, todos ellos tienen funciones de policía judicial. Y pues para abreviar, ¿quién procesa la escena del crimen? Porque es muy general. Para concretarlo, pues en ciudades intermedias como Manizales, los que procesan la escena normalmente son investigadores criminalísticos de la SIJIN o del CTI.
También, pues en los casos de solamente situaciones de tránsito, como accidente de tránsito con persona lesionada o con muerto, pues por accidente de tránsito, están los agentes de tránsito específicamente. Entonces acá pues, ¿qué vemos? Acá vemos tres seres humanos que pues son investigadores criminalísticos con su debida medidas de protección tanto para el investigador como para la escena. Esos trajes pues se usan y cubren pues desde la cabeza hasta los pies y usan guantes y tapabocas, todo para no contaminar esa escena del crimen. Estos tres sujetos, pues los hemos visto mucho en las películas estadounidenses y pues ahí es donde se observa que nuestro sistema penal actual pues proviene de ese, de pues es anglosajón y es pues sacado pues de esa, de los Estados Unidos o sí, pues inspirado en ese sistema de investigación de allá criminal, entonces pues así se cumple también el análisis de la escena del crimen. Entonces aquí hay otra segunda pregunta orientadora y es quién halla, quién recolecta y quién embala en la escena del crimen. Entonces, cuando hay una escena del crimen, pues son tres personas. El que haya es una persona que el investigador más experto, el que tiene más experiencia y es el que pone los numeritos de las evidencias. Entonces miren que acá en la escena, que esto parece un arenero, hay tres numeritos, entonces el hallador es el investigador principal y es el que pone cada numerito en cada evidencia física que considera debe ser levantada o recolectada. Luego viene el segundo, em, la segunda persona que se llama el que recolecta. Entonces la persona recolectora se encarga pues de fijar fotográficamente pues el elemento material probatorio, pero también se encarga de levantar o recolectar ese elemento o evidencia física y empacarlo en el empaque adecuado. Entonces aquí vemos un arma de fuego, dos armas de fuego. Entonces el hallador observa y enumera. El recolector recoge esa evidencia. Y digamos, la pregunta que el recolector se tiene que hacer es, ¿cuál es la mejor manera de empacar esa arma de fuego? Entonces, pues si se lo pregunto, pues, o se lo he preguntado a muchos estudiantes en clases y pues la mayoría dice que el arma de fuego se guarda en una bolsa plástica. Entonces, pues lo regular es que pues si el arma está húmeda o se quiere saber si esa arma tiene huellas, si se empaca en una bolsa plástica, pues lastimosamente se puede dañar porque la humedad hace que con el plástico genere hongos y entonces pues eso va a dañar el sistema de cadena de custodia, va a dañar la información que contiene esa arma de fuego y por tanto pues no va a poder ser apreciada por el juez en el juicio oral. Entonces, esa arma de fuego, pues según el manual de sistema de cadena de custodia, tiene que ser empacado en una caja de cartón, pues nueva, y en esa caja, pues debe ser asegurada en la base de la caja, pues normalmente se usan unos precintos, y ahí ya pues está recolectada. Entonces, cuando ya el arma de fuego está recolectada en esa caja, entra la tercera persona de este sistema de cadena de custodia, que ya sería la persona que embala. ¿Embalar qué es? Es cumplir varias funciones. Es colocarle un sello o cinta de seguridad, que normalmente es una cinta que tiene el escudo de la Fiscalía o el escudo de la Policía Nacional SIJIN o el escudo del Instituto Nacional de Medicina Legal. En caso de los hospitales o clínicas, pues esa cinta de seguridad no existe porque no hay una cinta que tenga el logo de la institución. Por tanto, pues el médico puede firmar esa cinta para que funcione como sello de seguridad. Esa cinta sella pues todos los bordes o extremos de la caja y luego viene la identificación que es el diligenciamiento del rótulo. Ahí en el rótulo pues ya está
preestablecido, es el rótulo de la fiscalía, en donde está la noticia criminal, el número de noticia criminal, la fecha de recolección, está el lugar exacto donde se recolectó, las características del elemento material probatorio, el nombre de la persona a quien recolectó y quien halló, y listo. Y pues ya ahí ya se pega ese rótulo de identificación a la caja del arma de fuego y posteriormente pues se acostumbraba en la colocar una bolsa plástica a esa caja para que lograr protegerla y evitar que cosas externas la humedezcan. Entonces pues ya a esa caja con el arma de fuego dentro se la pone en la bolsa plástica, pero esa bolsa plástica también tiene un sello de seguridad. Luego de eso pues ya se diligencia el formato de cadena de custodia. Ese formato de cadena de custodia también está preestablecido por la Fiscalía General de la Nación y pues tiene dos aspectos. En el anverso pues está los datos de las personas que hallaron, recolectaron y embalaron con las características de la evidencia física, pues nombre de la persona que pertenecía o lugar exacto y características. Y en el reverso, pues en el reverso ahí ya están donde se va a colocar o registrar el nombre de la persona a quien se le entrega o quien recibe esa evidencia física, pues ya sellada y rotulada. Entonces, esto que acabo de mencionar, ¿sí? Son actividades obligatorias de toda persona que inicie el sistema de cadena de custodia. O sea, aquel investigador que considera que esa evidencia física debe ser analizada o procesada, debe iniciar estos pasos. O sea, debe hallar, recolectar y embalar. Entonces, en la escena del crimen, quien halla, quien recolecta y quien embala, pues son los funcionarios con funciones de policía judicial que pues que acostumbradamente en una ciudad intermedia como Manizales, pues será la SIJIN, CTI o agentes o policías de tránsito en casos pues de accidentes de tránsito. En los casos pues de hospitales, clínicas u hospitales, quién haya, quién recolecta y quién embala. Sería una tercera pregunta de orientador. Entonces, quién haya, quién recolecta y quién embala, pues serían los médicos. Pueda que los médicos asignen funciones a las auxiliares de enfermería o a las enfermeras profesionales, pero la responsabilidad es del médico. ¿Sí? Entonces, pues claro, el médico lo haría dentro de un hospital o dentro de la morgue de medicina legal o dentro de los consultorios de medicina legal, no lo haría en la escena del crimen. Entonces, quien haya, recolecta y embala en la escena del crimen son los funcionarios de la SIJIN CTI o en clínicas y hospitales, quien haya, recolecta y embala sería los médicos. Entonces, pues ya tenemos que pasar a las etapas del sistema de cadena de custodia. Entonces, lo que acabamos de ver, lo vemos acá, o sea, hallar, recolectar y embalar forman parte de las etapas del sistema de cadena de custodia. Quien inicie el sistema de cadena de custodia tiene que hacer estas etapas. Entonces, el hallar, pues acá, pues ya está más descrito, que es advertir la existencia de una evidencia física que puede ser en el cuerpo de un ser humano, vivo o muerto, o en la escena del crimen. Recolectar, que pues es depositar ese elemento materia de prueba o evidencia física en el mejor y primer recipiente o empaque, ¿sí? O sea, hay que pensar cuál es el mejor para evitar que se dañe, para evitar que se adultere, que se le añadan cosas o se le quitan cosas a ese elemento material probatorio. Luego sigue embalar como tercer paso de esa etapa del sistema de cadena de custodia, pues que ya es marcar el recipiente o contenedor del elemento material probatorio, sellarlo con cinta de seguridad, roturar y rotularlo. Y pues hacer el formato de cadena de custodia. Luego sigue el transportar. Entonces, la evidencia física se encuentra en la escena del crimen o en la clínica, ¿sí? O en el hospital o en la morgue, digamos, de Manizales, ¿sí? Y esa evidencia física tiene que llegar al laboratorio. Ese es el fin último de esa evidencia física o elemento material probatorio. Entonces se lleva hasta el laboratorio. Pero entonces resulta que
pues hay un alguien que va a transportar esa evidencia física y esa persona pues pues forma parte de los funcionarios públicos, pueden ser los investigadores de la SIGIN o CTI que transportan evidencias físicas de las clínicas u hospitales hasta el laboratorio de medicina legal, o el mismo funcionario de medicina legal que está encargado de almacenamiento, pues de esa central de evidencias, él es la persona encargada de trasladar de la morgue de medicina legal al laboratorio también de medicina legal. Pero como es la morgue de Manizales, en Manizales no hay laboratorios para analizar. En realidad los laboratorios de la sección occidente, sí, de la regional occidente, se encuentran en Pereira. Entonces es ese funcionario el encargado de la central de evidencias o almacenaje de esas evidencias, el encargado de trasladar esas evidencias hasta allá al laboratorio de Pereira. Entonces, pues el tema es de que el transportador va a decidir, si es el transportador el que decide si lo lleva al almacén de evidencias, ¿sí? Y lo guarda hasta que le den la cita en Medicina Legal Pereira para entregar esas muestras, o lo envía directamente, pues si no da más esperas y lo lleva a analizar directamente a los laboratorios. Lo que normalmente sucede es que la cuarta etapa siempre va a ser transportar la evidencia o elemento material probatoria, y la quinta etapa es el almacenamiento. Y después de la quinta etapa de almacenamiento es sexta etapa, analizar, y pues ya después del análisis el experto forense, el científico forense, el que trabaja en los laboratorios, que puede ser el físico, el químico, el balístico, todos ellos de los laboratorios son los que van a analizar y volver a mandar al almacén o central de evidencias para guardar esa evidencia hasta que sea el momento de la disposición final. La séptima etapa del sistema de cadena de custodia es la disposición final. Y pues ya les había mencionado previamente que la disposición final de los fluidos corporales en el Instituto Nacional de Medicina Legal es 3 años. Para las prendas que se encuentran en balística y todo eso son 5 años. Y pues para las armas de fuego, proyectiles y eso también tienen su periodo de disposición final, pero se tarda otro poco más. Entonces, eso pues serían las etapas del sistema de cadena de custodia. Entonces, recordemos que es hallar, recolectar, embalar, transportar, almacenar, analizar y finalmente disposición final. Esas son las etapas del sistema de cadena de custodia que se cumplen en la fase de indagación o de investigación de el proceso penal. ¿Sí? O sea, es en esa primera fase, en esas primeras 36 horas que suceden las etapas del sistema de cadena de custodia. ¿Sí? Muy diferente a los requisitos de validez. Los requisitos de validez son herramientas que usan los abogados para verificar si esas etapas fueron bien cumplidas o no, pero ya en una etapa final, en la audiencia de juicio oral, ¿sí? Acá en este proceso no hay abogados, ¿sí? Nadie está mirando si se hizo bien o no. El abogado entra a verificar, ya es al final del proceso judicial en esa etapa procesal llamada juicio oral. ¿Listo? Entonces, pues acá vamos a hablar cómo funcionan las etapas del sistema de cadena de custodia en las clínicas, en los hospitales o en las morgues. También sucede en los consultorios del Instituto Nacional de Medicina Legal cuando se ve a la persona viva. Entonces, pues acá cómo funciona. Todo es progresivo. Entonces, de la escena del crimen, el investigador remite el cuerpo vivo o muerto pues a las morgues o al servicio de urgencias, eh, de servicios de urgencias o clínicas de hospitales o a la morgue, ¿sí? Si la persona está viva y necesita atención en salud, pues llega a urgencias. Se ha vuelto pues como costumbre de que la persona lesionada, agredida, o que pues alega pues que se cometió en su cuerpo un delito sexual, pues llega primero a los servicios de urgencias y posterior ya llega al Instituto Nacional de Medicina Legal. Los muertos se llegan directamente a, pues las personas con muertes violentas llegan directamente después de analizar la escena del crimen a la morgue de medicina legal.
Entonces, en los hospitales, pues como ya hemos dicho, en clínicas pueden ser privadas, pueden ser públicas, hospitales, en urgencias, en quirófanos, en las morgues, todos los médicos tenemos la obligación de rescatar, recuperar, hallar, embalar esos elementos materiales probatorios o evidencia física. Eh, de igualmente, pues en la morgue, todos los que hacemos necropsias médico-legales tenemos que embalar o recolectar allá, recolectar, embalar y manejar el sistema de cadena de custodia en la necropsia médico-legal. Entonces, esos elementos materiales probatorios, pues tienen que reposar un tiempito en algún lugar. Y aquí está la casa, ¿sí? Realmente, digamos, en la clínica privada, no sé, Clínica Santillana, Clínica Presentación, cualquier clínica privada de la ciudad, ¿será que sí tiene una central de evidencias como lo tiene la Fiscalía o como lo tiene Medicina Legal? Pues de pronto han evolucionado. Desde el 2018 en el manual del sistema de cadena de custodia se le pone esa obligación, esa tarea a las instituciones de salud, independientemente si son privadas o públicas, de tener su central de evidencias o centro de almacenamiento de las evidencias físicas. Pues hay instituciones muy juiciosas, pues las he visto en Bogotá, que pues de hace rato tienen almacenamiento, pero es porque atienden un volumen gigante de personas involucradas o en las que se sospeche se cometió un delito y por tanto pues tienen ya su central de evidencias muy bien manejada. En cambio, en clínicas pues pequeñas que no atienden tantas situaciones donde se sospecha un delito, pues no tienen dicho centro donde se guarden las evidencias. Entonces, con las clínicas pasa lo siguiente. Entonces, alguien abusado sexualmente, que se necesite pues tomar una muestra de frotis de boca porque se sospecha pues que hay secreciones a nivel de boca para investigar si hubo o no una penetración oral, también a nivel vaginal o anal. Entonces el médico juicioso pues toma las muestras de boca, otras muestras de ano y otras muestras de vagina. Eso se llaman frotis y pues son como unos copitos, pero en realidad son con cabo de madera y algodón. Esos escobillones tienen que ser secados y se dejan secando en una cajita, ¿sí? Esos escobillones, pues, ¿cómo hace el médico para saber cuál es el frotis de ano, cuál es el frotis de vagina y cuál es el frotis de boca? Entonces, como no se sabe, pues él tiene que ser precavido igual en la guía de medicina legal del manejo de muestras del kit de toma de muestras para delitos sexuales, le dice al médico, señor médico, coja una cinta de enmascarar, envuélvala en los palitos y póngale el nombre exacto de la persona y el tipo de muestra con la fecha y hora de la toma de la muestra. Y es con esos frotis pues ya marcados, pues tome la muestra para que no se le vayan a confundir y pues los deja en la caja. ¿Sí? Entonces ahí ya viene pues una situación que el médico tiene que identificar cada uno de esos frotis. Digamos que el médico deja juicioso esos frotis secándose porque pues se tiene que demorar unas horas en secar y pues llega el que lo va a transportar, ¿sí? No llega justo cuando él está de turno, ¿sí? Digamos, él empezó el caso, a abordar el caso de delitos sexuales a las 5 de la tarde, termina a las 6:30 y el investigador no está ahí para él entregar. Lastimosamente el médico termina el turno a las 7 de la noche y el investigador nada que llega a recibir esa evidencia. Entonces, aquí el médico funge como las tres personas, allá recolectar, embalar, y ya con esto, pues digamos, tiene que transportar, no es el médico el que transporta, quien transporta los elementos materiales probatorios son los investigadores del CTI o investigadores de la SIJIN en ciudades intermedios y ya son los investigadores los que lo llevan a los laboratorios o a la central de evidencias o almacenamiento de medicina legal o de la fiscalía, pues todo según pues como pues estén los protocolos en cada ciudad. Entonces, si no llega,
con quién tiene que dejar este médico esos frotis, ¿sí? Y con quién tiene que dejar, pues, la cadena de custodia y todas estas evidencias. Entonces, la pregunta, esa sería una pregunta, y eso pues tiene que ver con la continuidad. O sea, el médico pueda que, pues como ya tiene que salir del trabajo e irse a trabajar a otra parte, entonces no puede esperar al investigador que le reciba la muestra. Entonces, ¿dónde la va a dejar? Pues lo ideal sería que lo deje en el centro de evidencias o almacenamiento de la clínica, pero como no lo tiene, entonces se improvisa ese almacenamiento y pues normalmente son las enfermeras jefes las que ayudan a guardar esas evidencias en algún cuarto especial, ¿sí? Y la pregunta es, ¿qué características tiene ese cuarto especial? ¿Qué tan seguro es? ¿Quién tanto accede? Y todas esas son preguntas, pues, de los requisitos de validez, de continuidad, de registro, de almacenamiento, de seguridad, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es como la debilidad, pues, de las instituciones públicas o privadas de salud, ¿sí? Que pueda que tengan un centro de evidencias para guardarlas o pueda que no y se improvise y ahí es donde empieza pues a fallar este sistema de cadena de custodia. Em, Eso pues es que en cuanto a clínicas y hospitales. Bueno, entonces, ya como les había dicho antes, Fiscalía, SIJIN, CTI, Tránsito, pues agentes o policía de tránsito y médicos de medicina legal, todos pues pretenden que sus evidencias lleguen a los laboratorios. Entonces hay laboratorios de todas las instituciones pues involucradas en este sistema de cadena de custodia. Hay laboratorios de la SIJIN, hay laboratorios de las ciencias forenses en la Fiscalía, hay laboratorios de las ciencias forenses en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pero pues no vamos a ver los de las otras instituciones, ni Fiscalía ni SIJIN, porque pues el tema que vamos a evaluar es un caso de delito sexual y pues esas muestras siempre van a ir al Instituto Nacional de Medicina Legal, porque Medicina Legal se especializa en el análisis de todos los fluidos corporales del ser humano y de todas las proyectiles y armas de fuego que tiene que ver con las necropsias que se hacen de los seres humanos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a ver cómo ustedes la información que deben de contener de los laboratorios. Entonces en la página web del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, aquí está pues la página www.medicinalegal.gov.co y pues apenas abre el primer pantallazo en la parte inferior, pues se encuentran estos recuadros pues de color rojo, pero acá en el de color morado dice portafolio de servicios y en ese portafolio de servicios se encuentran los laboratorios de las ciencias forenses, ¿sí? Y al dar clic en esos laboratorios de las ciencias forenses, pues están los muñequitos, estos son pues imágenes del año pasado, del 2024, las del 2025 ya tienen unos globitos con los nombres de los laboratorios, pero igual la información es igual. Entonces, en el laboratorio de balística, hay, pues aquí describen qué es, en qué ciudades está. En la actualidad, pues vienen y colocan la página web o el correo electrónico de cada laboratorio por cada ciudad. Aquí dice cobertura de servicios. Y aquí se escribe qué sí hace. Entonces, si usted necesita saber, listo, yo soy el fiscal, yo tengo que ordenar a mis investigadores criminalísticos que le hagan tal análisis a esa arma de fuego. Entonces, usted viene y busca acá cuál de esos análisis le conviene más. ¿Sí? Si le resulta pues complicado, es preferible que llame al laboratorio implicado y diga, vea, yo necesito esto y esto. ¿Qué le pido a usted, señor laboratorio de balística? Y ellos con mucho gusto le van a decir, vea, pida tal cosa. Y usted en la orden de trabajo o en la orden judicial, en lo que sea, pues pide lo como le dice este portafolio de servicios o como lo dice el laboratorio propiamente, cuando esa solicitud suya pues no se ve contenida en este listado de cosas que sí hace el laboratorio o cobertura de servicios. Hay otro aspecto muy interesante, pues que es que no se realiza. Entonces, aquí pues le están diciendo, vean, no insista, no se hace esto y no se hace lo otro y no se hace para que usted no pierda el tiempo.
¿sí? Entonces es importante que ustedes lean toda esta información para saber qué laboratorio si hace cosas o no hace en el Instituto Nacional de Medicina Legal, que eso se encuentra pues todos los días del año en la página web y siempre está pues actualizado y vigente. Aquí pues en esta parte pues se puede controvertir, es otra pregunta orientadora, ¿se puede controvertir el sistema de cadena de custodia? Sí, claro que sí. Aquí están pues los médicos que inician cadena de custodia. ¿Será que se les puede controvertir? Sí, claro que sí. Aquí están los investigadores criminalísticos, podría ser SIGIN CTI. ¿Será que se les puede controvertir? Claro que sí. A los que transportan, ¿se les puede controvertir? Sí. A los que analizan, sí. Sí, entonces la respuesta es sí. Entonces la pregunta es cómo controvertimos ese manejo del sistema de cadena de custodia a todos estos funcionarios. Pues fácil, es con el manual del sistema de cadena de custodia. El manual del sistema de cadena de custodia tiene directrices a absolutamente todos estos funcionarios, SIGIN, CTI, médicos de clínicas, hospitales, al médico del año rural, al científico forense, digamos, de toxicología, que es el químico forense, ¿sí? Entonces, este sistema, manual de sistema de cadena de custodia, da directrices, pero viene y redirecciona. O sea, le dice cómo se debe embalar X o Y objeto, pero si ya se necesita algo mucho más profesional, mayor explicación, pues lo remite al manual de policía judicial. Cuando se trata de análisis de escena del crimen o recolección de evidencias recogidos por la SIGIN CTI en escenas de los hechos. También lo remite para las guías y reglamentos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Por ejemplo, en los casos de delitos sexuales dice remítase a la guía del Instituto Nacional de Medicina Legal, al kit, al anexo tal del kit para recolección de delitos sexuales, de muestras de delitos sexuales. Entonces, y pues ya finalmente para saber lo de los laboratorios, pues están los procedimientos estandarizados de trabajo, que forman parte pues de los documentos que maneja los científicos forenses dentro de los laboratorios forenses. Hay un PET para balística, hay un PET para los químicos en toxicología, hay un PET para los físicos en física forense, etcétera. Que sí está público para consultar a cualquier momento: los manuales de policía judicial y las guías y reglamentos. El manual de policía judicial se encuentra en la página web de la Fiscalía General de la Nación y los guías y reglamentos de medicina legal se encuentran dentro de la página web de medicina legal. Entonces, ustedes pueden corroborar si realmente se hizo el procedimiento como era debido en todos estos documentos, ¿sí? Y así pues logran cubrir pues la totalidad de los profesionales. Entonces, pues ya vamos a empezar con los requisitos de validez, que es lo que a ustedes les concierne, ¿sí? De todo este proceso de cadena de custodia, ustedes pueden hacer preguntas para generar duda o para acreditar que se hizo bien hecho ese manejo de la cadena de custodia. Y el manual de sistema de cadena de custodia en su página 11 y 12 habla de ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos de validez? Que son, es pregunta también de evaluación. Los requisitos de validez empiezan por autenticidad, siguen capacidad demostrativa, luego identidad, luego integridad, luego preservación, luego seguridad, almacenamiento, continuidad y registro. Ellos están ahí como en una situación cronológica, organizados pues de manera cronológica. Lo que a ustedes les corresponde hacer es una pregunta abierta y otra cerrada de los requisitos de validez desde el 5.3.3, desde identidad, ¿sí? Autenticidad y capacidad demostrativa no les pido que hagan la pregunta, porque cualquier pregunta que usted realice en identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento, continuidad o registro, si usted de manera indirecta está tocando la autenticidad y la capacidad demostrativa. Prácticamente, cuando usted se dé cuenta ante una pregunta, ¿sí?, de que el perito faltó a la identidad, usted puede impugnar a ese perito porque está violando la autenticidad y la capacidad demostrativa.
y de esa manera pues impugnaría la toma y resultados que haya de esa muestra o evidencia física que haya tomado ese perito, ¿sí? Entonces, por eso pues hago que se concentren, son nueve, nueve requisitos de validez, pero ustedes van a trabajar en el taller solamente 7, o sea, desde identidad hasta registro. Aquí está la página donde se encuentran las etapas del sistema de cadena de custodia y aquí habla sobre el objetivo general. O sea, el objetivo de la cadena de custodia o del sistema de cadena de custodia es establecer las directrices del sistema de cadena de custodia de colombiano durante las diferentes etapas asociadas al hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, con el fin de garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, mientras que la autoridad competente ordene su disposición final. Ese es el objetivo del manual del sistema de cadena de custodia y pues también del sistema de cadena de custodia. Como ustedes ven, aquí hay etapas del sistema de cadena de custodia y requisitos de validez. Aquí está hablando de la capacidad demostrativa como la máxima requisito de validez y la autenticidad, ¿sí? Entonces hay etapas y hay requisitos de validez. Hay que diferenciarlos. Bueno, entonces aquí están más explicados los requisitos de validez. En esas páginas 11 y 12, pues ustedes van a leerlas y pues van a encontrar en ese manual del sistema de cadena de custodia la información más detallada de estos. Acá está resumida nada más. Entonces, pues coloqué en color rojo lo que a los que ustedes pueden hacer las preguntas para como simulando un juicio oral en lo que ustedes en el rol de fiscal me hacen preguntas a mí, Elia Lazo, de alguna de las muestras que pues están dentro de una lista de reproducción de donde se embala una toalla, un frotis vaginal, todas esas cosas se simulan para que ustedes observen cómo es ese sistema de cadena de custodia, lo critiquen y pues en esa crítica formulen la pregunta pensando en alguno de estos requisitos de validez que repito pues son identidad, integridad, preservación, seguridad, almacenamiento, continuidad y registro. O sea, son esos los que están en rojo los que ustedes tienen que trabajar para el taller. Entonces vamos a empezar con la identidad. Entonces la identidad es la descripción completa, detallada y objetiva de las características y condiciones específicas de los elementos materiales probatorios o evidencia física. Entonces, en los casos pues del arma de fuego tendría un solo rótulo para identificar esa arma de fuego que se pone sobre la caja. En cambio, en los frotis vaginales, pues tiene que ser 2 veces rotulado. Rotulado antes de tomarse la muestra con la cinta enmascarar cada uno de los escobillones y ya pues ellos secos se incluyen en una bolsa de papel y esa bolsa de papel debe estar identificada y con el sello o rótulo de la fiscalía, pues con todos los datos que mencionamos inicialmente. Eso es identidad, saber qué es y a quién pertenece y en dónde se localizó, ¿sí? Dónde se recolectó. La integridad, pues tiene que ver con garantizar que no se presenten alteraciones en las partes que la componen al momento del hallazgo, recolección y embalaje. Mire que aquí ya nos está diciendo que la integridad se está pensando en la escena de los hechos, en el consultorio, en la morgue. ¿Por qué? Porque es el perito que tiene que pensar, o sea, cómo se debe recolectar y empacar en el mejor empaque y cómo se debe sellar, ¿sí? O sea, poner la cinta de seguridad para que nadie lo altere y cómo se puede garantizar al momento pues del embalaje pues con la rotulada y pues ya la posterior colocada en bolsa plástica y otra vez sellada para evitar alteraciones. La preservación, pues, habla sobre garantizar el menor impacto por la contaminación. Entonces, ¿por qué secamos las prendas? Por ejemplo, hay una prenda de un cuerpo en una necropsia, se deja secar porque, pues, si esa prenda que se va a analizar por balística, digamos, se tiene que empacar seca, si no se
llena de hongos, se dañaría, se sufre el fenómeno de putrefacción, ¿sí? Entonces esa se debe secar. ¿Qué otra cosa se debe secar? Las toallas higiénicas. ¿Qué otra cosa se tiene que secar? Pues los escobillones de los frotis vaginales, anales, porque van a estar húmedos. Secar es sinónimo de preservar, ¿sí? Y luego se coloca en una bolsa de papel. ¿Por qué no de plástico? Porque primero tiene que ir papel y luego plástico. Primero papel para evitar que esa humedad que puede quedar como residual ahí, pues la asuma o la absorba el papel, ¿sí? Y así se evita que se dañe, que se llene de hongos, bacterias, etcétera. ¿Qué otra preservación? Por ejemplo, en los tubos para la sangre de alcoholemia. ¿Será que la sangre se puede meter en un frasco de orina común y corriente? No, no se puede. Se tiene que preservar en un frasco Vacutainer, en un tubo Vacutainer tapa gris para almacenar la sangre para alcoholemia. Hay diferentes tubos Vacutainer, ustedes lo vieron en el video de necropsia. Ahí habían tapa verde, tapa roja, tapa lila, etcétera. Entonces, cada tubo tiene su razón de ser para qué se utiliza. Entonces, en este caso, para la alcoholemia, pues tiene que ir en tubo Vacutainer tapa gris. ¿Por qué? Porque tiene una sustancia que evita que se coagule y también otra sustancia que evita que se pudra esa sangre dentro del tubo y genere más alcohol del que ya podía tener, ¿sí? Entonces, ahí están dos mecanismos para entender la preservación. Secar, ¿sí? La otra es utilizar el tubo adecuado, pues en este caso para la alcoholemia tubo tapa gris. Y finalmente pues está lo que es la refrigeración. Todo lo que es fluidos corporales, lo que es condón, se debe refrigerar a una temperatura de 4 grados centígrados y no puede estar por fuera de la refrigeración, o sea, sí se puede sacar de la refrigeración y llevar en el transporte a alguna otra parte, como en el caso de Pereira, ¿sí? Pero pues se debe garantizar que esa cadena del frío no se rompa. Y si se tiene que romper, no se puede romper por más de 6 horas. La seguridad dice minimiza el margen de riesgo por pérdida, daño o deterioro exógeno, pues básicamente pues esta es una tarea del transportador y del almacenador. Entonces, si no la guardan de manera adecuada, si no la llevan en el transporte adecuado, pues se les puede perder. Si no se guarda en el almacenamiento, se puede perder, alterar, alguien le puede agregar. Por ejemplo, en los hospitales, si el hospital no tiene un almacenamiento, pues, y el médico encargado de recolectar, allá recolectar y embalar, lo pone encima de cualquier locker, ¿sí? Pues alguien, la señora del aseo puede decir, ay, esto es basura y pam, la bota, ¿sí? O pues puede alguien de verdad con malas intenciones, pues añadir cosas a eso que él ahí recolectó dentro del cuerpo que pues de la persona a la que examinó en la clínica u hospital. El almacenamiento habla sobre resguardar los elementos materiales probatorios, de ahí las preguntas tienen que ir a qué tan seguro es ese almacenamiento, sí, quién tiene acceso, si tiene llave, si tiene seguridad, si hay registro de las personas que entran o salen de ese pues lugar, que si cualquier persona puede sacar una evidencia y entrar como Pedro por su casa. Básicamente es eso, las condiciones de temperatura, de humedad, porque pues pueda que esté en un sótano muy, muy húmedo, pues realmente pues las evidencias se pueden estar dañando por eso. La continuidad, pues ya les había hablado, pues es a quien se la entrego. Yo soy la perito que va a entregar este frotis vaginal a este investigador que lo va a transportar. Entonces, ese investigador tiene que ir registrado y ese investigador se lo entrega al de laboratorio y eso tiene que ir registrado. Entonces, es el mano a mano a quien se entregó. Por ejemplo, en esos hospitales, si el médico sale de turno, ¿a quién se lo entregó? A una enfermera jefe y ella registró de pronto su nombre o no. ¿Cuántas manos pasaron por ese elemento material probatorio? Y finalmente el registro, que es el formato de cadena de custodia, ¿sí? Que es lo que les decía en el anverso, pues ponen los datos del que recolecta, recolecta y embala, y en el reverso pues están las firmas de por quién pasó esa evidencia. Y ese registro de cadena de custodia ustedes lo pueden solicitar en juicio oral. Aquí pues ya está el juego de lo que es
las etapas de la cadena de custodia, ¿sí? Que es hallar, recolectar, embalar, almacenar, analizar, transportar y disposición final. Esas son las etapas, pero las etapas están relacionadas con los requisitos de validez. Absolutamente todas las etapas van dirigidas hacia la autenticidad, que es un requisito de validez, y también a la capacidad demostrativa, que es otro requisito de validez. La integridad y la preservación la podemos observar en esa fase en que el perito de la escena o del médico de la clínica halla, recolecta y embala. Eso de identidad y seguridad también está pues en ese proceso que hace el médico en la morgue, digamos, o el investigador del policía de tránsito en la escena de un accidente de tránsito, tiene que ver con la identidad y la seguridad, con el embalaje y el transporte de esa evidencia. Ya pues lo que es el almacenamiento, entonces identidad y seguridad es otro requisito de validez, entonces ya hemos visto autenticidad, un requisito, capacidad demostrativa, dos requisitos, integridad y preservación, cuatro requisitos, identidad y seguridad, seis requisitos, almacenamiento, siete requisitos, y finalmente pues está lo que es el formato de cadena de custodia, donde está el registro y la continuidad, ¿sí? Entonces ahí está pues como el entrelazo de esta situación. Entonces, entender que las etapas del sistema de cadena de custodia se cumplen en esa fase de investigación. Y los requisitos de validez, ustedes los abogados son los que preguntan a ese perito para poder constatar si realmente se hicieron bien esas etapas del sistema de cadena de custodia y poder generar la duda o acreditar de que realmente se hicieron las cosas bien. Aquí está pues la actividad en clase, pues que se las he mencionado en varias oportunidades, y en esta diapositiva están los videos de la toma de muestras en delitos sexuales, donde pues ustedes ven, son 5 o 6 videos y ustedes los pueden ver y mirar a ver si realmente cuál de ellos les llamó más la atención, como para preguntarme a mí en juicio oral, simulando como fiscal, simulando como defensa, algo con respecto a esa evidencia física. Muchas gracias por su atención. Espero pues nos veamos en clase.